Y es que el derecho de petición desde el siglo XVIII, como XIX, se utilizaba precisamente para hacer una petición a esas empresas que se encargaban del tema público, ya sea el tema iba así como gobernaciones, pero en esa época no existían gobernaciones. Aprovecho de paso para que nos aclare el tema a nuestra invitada de hoy, abogada, ella hace parte de la casa, Sor Juliana Villamizar. Hola Andrés, muchas gracias. ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, ¿qué es ese tema de petición que como así que viene como desde el siglo XVIII y hoy por hoy lo hemos utilizado, lo hemos representado, pero la gente casi como que no utiliza el tema? Claro, Andrés, y lo debemos utilizar. Es importante que los televidentes tengan en cuenta que el derecho de petición es un mecanismo de participación ciudadana por excelencia. Además que el derecho de petición está garantizado en nuestra Constitución Política como un derecho fundamental. Es necesario que todos sepamos cómo interponer un derecho de petición, ante quién lo vamos a colocar, cuál es el tiempo que necesita una institución, una autoridad para contestarlo y qué debemos hacer cuando no nos contestan ese derecho de petición. Bueno, señores, por eso esto es Café Express, derecho de petición, y tenemos en pantalla a nuestros dos concursantes de la mañana de hoy, dos personas que conocen del tema, pero muy poco. ¿O sí? ¿O lo conocen bien? Bueno, vamos a ver qué tanto lo conocen y precisamente van a participar y a jugar. Usted en su casa póngale mucha atención a las respuestas para que pueda entender más el tema. El sistema funciona así. Café Express tiene una campana, manos atrás a los dos concursantes. Cuando termine de leer las respuestas de la primera pregunta, segunda pregunta y así consecutivamente, el que tenga la respuesta debe tomar la campana y hacerla sonar. Así que muchísima suerte. Nuestros competidores, ahí está el competidor número 1 y el competidor número 2. Va a aparecer en pantalla nuestra primera pregunta. Y dice así. ¿Qué es un derecho de petición? Nuestro primer concursante responde. Se sobreentiende que un derecho de petición es un requerimiento que se le pasa por escrito a la entidad, ya bien sea financiera o EPS o cualquier entidad que uno requiera información. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del derecho de petición en cuanto a la respuesta de nuestro primer concursante? Bueno, es necesario completarla. Un derecho de petición, como lo dije al principio, es una herramienta de participación ciudadana. Es decir, que todas las personas, sin excepción, ya sean jurídicas o privadas, tenemos ese tipo de derecho, de requerir información ante las autoridades, que se nos reconozcan un derecho, pedir una prestación de servicio, hacer solicitudes de manera respetuosa ante las autoridades, sin ninguna distinción. Este tipo de derecho o esta solicitud de manera gratuita la podemos presentar de manera personal o a través de apoderado o de abogado. Bueno, muy bien, vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Tiene nuestro concursante punto o no lo tiene? Sí lo tiene. Sí lo tiene, muy bien. El primer punto para nuestro concursante número 1. Y vamos con más preguntas. Recuerde, este es Café Express, derechos de petición. Aparece en pantalla la siguiente pregunta. Dice así, la petición debe tener A, la designación de la ciudad, B, el objetivo y las razones, C, el documento de identidad, D, todas las anteriores. La B. Pero nuestro concursante número 2, lo que no sabe es que le voy a pasar un derecho de petición para que entienda la dinámica del juego, manos atrás, toma la campana y en este caso va a responder. Ahora sí, la B. Sí, la B. ¿Cuál era la respuesta B? Era la D. Necesitamos todo no la eso no para la tenerlo volví a en ver. cuenta precisamente. Claro, un derecho de petición tiene que ir completo. Debemos tener en cuenta primero ante quién vamos a dirigir ese derecho de petición, es decir, el funcionario o la entidad a la cual se va a dirigir el derecho de petición. Lo segundo es nuestra identificación, el nombre completo, la cédula, la dirección, la ciudad,
el correo electrónico si lo tenemos. Lo tercero es mencionar cuál es el objetivo de nuestra petición y las razones por las cuales fundamentamos nuestra petición. Si necesitamos relacionar algún tipo de documento, lo hacemos. Y por último, nuestra firma como finalizando el derecho de petición. Muy bien, entonces vámonos con nuestra tercera pregunta. Esto va 1-0, ganando nuestro jugador número 1. Aparece la pregunta. Dice, cuando se presenta una petición, queja o reclamo, las autoridades deben responder en un plazo de A, 10 días, B, 15 días, C, 20 días, D, 30 días. Responde nuestro concursante número 2. 30 días. Él dice D, 30 días. 15 días. Mal, 15 días. Ese es el tiempo oportuno que tienen precisamente las autoridades para responder esta 30, petición. 15, Claro, 5 días. dentro de la característica especial del derecho de petición es que las respuestas tienen que darse en la oportunidad legal. Todo derecho de petición se contesta dentro de los 15 días, excepto cuando voy a solicitar copias, la autoridad me la tiene que contestar durante los 10 días o cuando voy a elevar una consulta, el término son de 30 días. Una pregunta rápidamente. Si no me la contestan en los 15 días, ¿qué puedo hacer en ese caso? Como le decía al principio, es un derecho constitucional y un derecho fundamental. Si me vulneran mi derecho fundamental a la petición, puedo interponer una acción de tutela. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Esto va 1-0, ganando nuestro concursante número 1. Aparece en pantalla la siguiente pregunta. Si las autoridades no dan respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar respuesta son objeto de A, destitución, A, sanciones disciplinarias, B, destitución, C, demanda, D, ninguna de las anteriores. Nuestro concursante número 1 responde. A, sanciones disciplinarias. Y la respuesta es correcta. Esto va 2-0, ganando precisamente nuestro concursante número 1. Aparece la siguiente pregunta en pantalla. La petición se puede clasificar en interés general, particular, de información y consulta. Esto es A, verdadero o B, falso. Responde nuestro concursante número 1. A, verdadero. Verdadero. Y la respuesta es correcta. Muy bien. 3-0. Él no respondió a las otras dos, pero en un segundo tomó ventaja. Eso Sí. está muy bien. ¿Podemos anotar algo sobre esta respuesta o vamos bien? Sí, actualmente en Colombia está en auge las TICs. Entonces, pues si queremos presentar algún derecho de petición, ya sea de interés general o particular, elevar una consulta, petición, queja o reclamo, en la página web de cada institución se encuentra un módulo PQR, donde pues ahí hay unas casillas, podemos mencionar cuáles son las razones, los objetivos y nuestra identificación y elevamos enseguida la consulta o la petición. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Recuerde, esto es Café Express, derecho de petición. Sobre toda petición debe recaer una respuesta de la autoridad. Este derecho es un instrumento fundamental, ¿verdadero o falso? Responde nuestro concursante número 2. Verdadero. Verdadero. Él dice A. Y la respuesta es... Muy bien, 3-1. Está ya empezando a tomar delantera. Ojalá nos dé el tiempo a ver si le puede alcanzar al siguiente concursante. Siguiente pregunta. Dice, si un ciudadano considera que está vulnerado su derecho constitucional de petición, puede recurrir a la acción de A, demanda, B, destitución, C, tutela, D, sanciones disciplinarias. Bueno, responde nuestro concursante número 1. La C, acción de tutela. Y la respuesta es... Muy bien, correcta. Esto va 4-1. Sigue tomando la delantera y seguimos con más preguntas. Las autoridades tienen términos para responder a las peticiones de los ciudadanos. A, verdadero. B, falso. A, verdadero. Y la respuesta es... correcta. Esto va 5-1.
Y vamos precisamente a conocer si con la siguiente pregunta nuestro concursante número 2, que va quedado, puede de pronto alcanzar a nuestro concursante número 1. Dice, el derecho de petición se puede presentar de forma A, escrita, B, verbal, C, requiere formalidad, D, ninguna de las anteriores. Concursante número 2, la respuesta es Todas las anteriores. Sí. Todas las anteriores. D, ninguna de las anteriores. Ya está dicha la respuesta y eso es incorrecto. C, no, requiere una formalidad. Hablemos un poco, Doc, sobre esta respuesta porque es importante que la gente conozca precisamente ese trámite especial del derecho de petición. Claro, pues no requiere ninguna formalidad, pero el derecho de petición se puede presentar de manera verbal o escrita. Pero es importante destacar que cuando lo vamos a presentar de manera verbal, le tenemos que pedir a la autoridad que nos deje una constancia. ¿Esto por qué? Porque dado que ellos no nos contesten, pues tenemos una constancia para interponer una acción de tutela. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Concursantes preparados porque nuestro concursante número 1 ya tomó la delantera. Vamos a ver si puede alcanzarlo o no lo puede alcanzar. Siguiente pregunta. Toda persona, dice, presentar una petición tiene el costo de A, 100.000 pesos, B, 200.000 pesos, C, 300.000 pesos, D, nada. Vamos a ver cuál es la respuesta. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor. D, vamos a ver si es respuesta correcta. Muy bien. A nuestros dos concursantes les decimos que si no tienen las reglas del juego claras, y si seguimos escuchando algún tipo de ruido, pues yo voy a pasar un derecho de petición a nuestra autoridad competente para ver qué va a determinar nuestra autoridad yo no sobre veo el tema. las respuestas. Muy Yo no bien. veo las Entonces, respuestas. hay que pedirle a producción que nos ayude un poquito con el volumen para poderle amplificar a nuestros concursantes las respuestas y las preguntas de precisamente este tema tan importante. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Cómo debe ser la resolución a una petición? A, adecuada a la solicitud planteada. B, efectiva para la definición del caso. C, oportuna según términos. D, todas las anteriores. La respuesta es Pienso que D, todas las anteriores. D, todas las anteriores. La respuesta es correcta. Muy bien, 6-1. Esto ya va bastante largo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, miren, en esta pregunta a mí me nace como una cuestión y es el tema de la resolución. Mucha gente de pronto le podemos plantear una resolución, una petición. ¿De qué están hablando? ¿De qué se trata esto? Bueno, elevamos un derecho de petición, pero no basta que la autoridad nos conteste. Esa contestación tiene que ser de manera oportuna, es decir, dentro de los términos, clara, que la persona la entienda, y de fondo. Es decir, que nos tienen que contestar lo que nosotros preguntamos, de fondo, completo y preciso. Si esto no está completo, preciso, entonces tenemos la oportunidad de acudir ante los jueces y interponer una acción de tutela. Muy bien, ya ampliada la respuesta, vamos a continuar con nuestro café express de la mañana de hoy. Recuerde, derecho de petición. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué nombres reciben los diferentes tipos de petición? A, quejas y reclamos. B, manifestaciones y consultas. C, peticiones de información de todas las anteriores. Concursante número 2. Todas las anteriores. Todas las anteriores D, y la respuesta es muy bien, correcta. ¿Me recuerdan cómo van los resultados hasta el momento? Nuestro concursante número 1 tiene 6 puntos, si no estoy mal, y nuestro concursante número 2 tiene 2 puntos. Vamos con la siguiente pregunta. Aparece en pantalla. Derecho de petición, 6-3. Vamos, 6-3. 6 puntos tiene nuestro concursante número 1 y 3 nuestro concursante número 2. En Colombia, ¿quién tiene derecho a presentar una petición? A, solo nacionalidad colombiana. B, adultos y menores. C, extranjeros. D, todas las anteriores.
La respuesta, concursante número 1. De todas las anteriores. De todas las anteriores y la respuesta es... Muy bien, correcta. Esto va 7-3. ¿Qué podemos ampliar de esta pregunta, Doc? Claro, pues tenemos que tener en cuenta que si la petición la eleva a un menor de edad, este tiene que ir con su representante legal. Ajá, muy bien. Ahí está entonces la aclaración sobre el tema y vamos con la siguiente pregunta. Café Express pregunta y nuestros concursantes responden. Se consulta el derecho de petición con la ocurrencia de A, la ley de transparencia, B, el silencio administrativo, C, el derecho a la información, D, a la libertad de expresión. La C. C, y la respuesta es... Incorrecta. A la hora de hacer un derecho de petición, pues nuestro concursante número 1 la tiene clara porque tuvo 7 puntos. Y nuestro concursante número 2 pues debe reforzar un poco el tema y para eso pues puede pedirle ayuda a nuestro jugador número 1 o a nuestra abogada que hoy nos acompaña, Juliana Villamizar, para poder ampliar sobre el tema. ¿Qué podemos regalarle a la gente de información ya para finalizar y concluir importante sobre el derecho de petición para que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar? Bueno, respecto a la anterior pregunta, se preguntarán ustedes qué es un silencio administrativo. Bueno, cuando interponemos un recurso de petición ante cualquier autoridad y ésta no nos contesta dentro del término o no pide aclaración para que sea completada a los 10 días siguientes, pues se configura el silencio administrativo. Es decir, que ya la autoridad administrativa o la autoridad pues, no nos puede negar ese derecho. Como ejemplo, vamos a solicitar a una institución unas copias. Y si no nos contestan dentro del término, ellos después no nos pueden negar ese derecho a recibir nuestras copias. Bueno, muy bien, entonces 8:02 de la mañana. Señores, vamos a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos, junto a nuestra abogada invitada del día de hoy, Juliana Villamizar, vamos a aprender a hacer un derecho de petición. Seguimos con más de nuestro Café Express, derecho de petición, y ahora llegó el momento precisamente de hablar con Juliana Villamizar, nuestra abogada del día, cómo podemos hacer un derecho de petición y para eso tenemos un ejemplo. Sí, esto es un ejemplo muy particular. Todos queremos saber en centrales de riesgo cómo estamos, a quiénes le debemos, cuánto tiempo llevamos de mora, si estamos reportados o no. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo pedirle a las centrales de riesgos que nos informen acerca de nuestro historial crediticio. Entonces, podemos empezar tal. No es obligatorio, pero lo podemos mencionar. La ciudad... Sí, no es una obligación. No. La ciudad siempre va ligada al tema de la fecha. Sí, Eso pero sí. entonces cuando interponemos el derecho de petición, ellos nos deben radicar la solicitud. En Ok. esa radicación, pues va la fecha. Muy bien. Bueno, entonces aquí le colocamos la fecha. Entonces, y decimos, señores... Entonces, si queremos consultar nuestra central de riesgos, nos podemos dirigir a CIFIN, Data Crédito o Trasunión. Que son las tres. Las tres centrales de riesgo por excelencia. Entonces, consultemos CIFIN. Sí. Listo. Entonces, ya tenemos a quién va dirigido. Entonces, continuamos con los datos de identificación de nosotros. Entonces, por ejemplo, en referencia... Podemos decir artículo 23 de la Constitución Política y derecho de petición. ¿Debe citarse el artículo? No. Se entiende que cualquier petición respetuosa elevamos el artículo 23 de la Constitución que la Política. contempla. Sí, de la contempla. Bueno, entonces aquí empieza nuestra identificación. Entonces empezamos. Sol Juliana Villamizar Gómez, identificada con cédula de ciudadanía tal, domiciliada y residente en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué tan importante es hacer énfasis en la ciudad de residencia? Porque es que a menos de que coloquemos una dirección de correo electrónico, pues tenemos que, la autoridad tiene que saber a dónde. ¿A dónde es que va dirigido? va Sí. dirigido? Ujú. Listo, muy bien. Bucaramanga. Interpongo el siguiente derecho de petición. Listo.
En ese caso escribiría como por necesidad de conocer cuál es mi calificación o cómo lo Claro. redactaría. Bueno, entonces aquí pues va las razones y el objeto de nuestro derecho de petición, que es el objeto. Entonces, le solicito informar cuál es mi historia crediticia. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues en este pues, espacio del derecho de petición, pues vamos a solicitar que nos informen acerca de nuestro historial crediticio. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces aquí, bueno, va esto. Y por último, pues debemos plasmar en dónde queremos que nos conteste. Entonces, hoy por hoy es muy factible colocar una dirección de correo electrónico para que nos conteste. Una pregunta, abogada. La gente en su casa se pregunta, no ha entendido muy bien, tiene de pronto confusiones sobre el tema y dice, ¿esto lo puedo redactar yo o necesito pagarle a un abogado para que me ayude? Esto es en palabras muy sencillas. Cada ¿Puedo cual utilizar mi podemos jerga? construir, claro. ¿Cómo? Utilizar, como yo escribo coloquialmente o tengo que buscar palabra por No. palabra en el diccionario para que suene bonito. El único requisito Ajá. indispensable es que sea una manifestación respetuosa, Ok. solamente. Nada de palabras soeces, Nada. ni de vulgaridades y demás. Otra característica importante es que no necesita nota de presentación personal, es decir, que no tenemos que ir a autenticar nuestro derecho de petición. Bueno, yo creo que entonces queda muy claro el tema y además increíble que un derecho de petición sea tan fácil de elaborar y muchas personas tengan que gastar de su platica para precisamente la elaboración. Vamos con preguntas de WhatsApp. La pregunta es la siguiente. La gente está interesada en el tema, Doc, y dice así. Está bastante larga, pero contundente. Dice, buen día, mi nombre es Alejandra. Yo presenté un derecho de petición a una EPS y la respuesta fue que no me prestaban el servicio porque no tenían contrato con ninguna clínica porque ninguna se había presentado a la licitación. Y el examen es un ecocardiograma y el médico internista lo había pedido prioritario. Y ya llevo como 6 meses y no han resuelto nada. Veo, según su explicación, que con esa respuesta se puede colocar una tutela. Gracias. Si no tengo recursos económicos, ¿cómo pagar un abogado? ¿Dónde puedo acudir para que me colaboren para hacer la tutela? Gracias por tan excelente programa. ¿Quién nos orienta? Doc. Bueno, pues la consulta de la televidente es acerca de la salud. A veces, pues cuando nos niegan algún servicio en salud, pues está en riesgo la vida. Entonces sí, claro, cabe la tutela, la podemos interponer y ya pues dado que pues ella no cuenta con los recursos para acudir con un abogado, pues puede ir a un consultorio jurídico de alguna universidad que de seguro le prestarán el servicio y la asesoría. Ahí tenemos bastantes consultorios Sí. jurídicos aquí en Bucaramanga. Sí, claro. Muy bien, entonces Luis Fernando también se comunica con nosotros y quiere participar sobre nuestro tema. Buenos días. Muy buenos días. ¿Desde dónde nos llama Luis Fernando? Aquí Bucaramanga, del barrio Los Colorados del Norte. Bueno, lo escuchamos. Bueno, tengo este caso muy particular. Yo tengo siempre varios préstamos y he pagado y entonces resulta que pagué. Llevo un año que pagué y no me entregan un pagaré que me hicieron firmar en blanco. Entonces siempre he ido allá que me entreguen un pagaré que me hicieron firmar. Yo pagué ya todo eso hace un año y no me entregan el pagaré en blanco. Entonces, ahí cómo se procede, porque he ido bastantes veces, radico allá, radico y esta es la fecha y no me entregan ese pagaré en blanco. Porque yo perdí muchos procesos jurídicos, me tocó que pagar. Cuando usted en los juzgados de mala, usted ya firmó y bueno, yo sé lo que es perder una casa en adelante, por los errores que uno comete. Entonces, y aquí estoy hace rato con ese problemita, pagué y no me entregan ese pagaré en blanco. Luis Fernando, gracias por su participación. ¿Qué le podemos responder, Doc, a nuestro televidente? El televidente nos cuenta que ha llevado varias solicitudes que ha radicado y no le han entregado una respuesta de fondo. Dado que no le han entregado una respuesta de fondo, él tiene la posibilidad de interponer una acción de tutela en contra de esa institución financiera que le está negando entregarle su título o valor en blanco, pues para el cual él queda tranquilo de que no le van a interponer más adelante una acción ejecutiva. Bueno, ahí está la respuesta, Doc. Siempre bienvenida. Esta es su casa. Muchas gracias por visitarnos. Gracias, Andrés.